Buenas tardes compañeros, les saluda nuevamente el licenciado Teddy Grajeda para tocar un tema interesante de esta fabulosa rama del derecho como lo es el derecho mercantil. El día de hoy vamos a hablar acerca de los certificados fiduciarios. Si nos damos cuenta, es el último título de crédito que tipifica nuestro Código de Comercio. Entonces vamos a estudiarlo el día de hoy. Podemos ver que está regulado del artículo 609 al artículo 613 del Código de Comercio. Búsquenlo ahí en sus códigos. Y pues algo muy interesante de los certificados fiduciarios es que siempre nacen de un contrato de fideicomiso. Entonces, para estudiar los certificados fiduciarios necesitamos estudiar el contrato de fideicomiso. Entonces les sugiero que en donde dice certificados fiduciarios, arriba del artículo 609, ustedes coloquen en su código el artículo 766, que es el fundamento del contrato de fideicomiso. Eso nos va a servir porque en nuestro examen técnico profesional nosotros también calificamos mucho el manejo de leyes. Entonces, a la hora de ustedes tener anotados sus artículos en algunas cuestiones nos sirve para la agilidad de buscar algunos fundamentos. Entonces, les aconsejo eso. Muy bien, hablemos entonces de los certificados fiduciarios. Vean, como nacen de un contrato de fideicomiso, tenemos que decir que en Guatemala el contrato de fideicomiso, una particularidad es que el fiduciario debe ser un banco, ¿sí? O una institución de crédito, pero generalmente es un banco. Entonces, debido a que es un banco, este tema se toca muchas veces en el derecho bancario, ¿sí? Que es una rama del derecho mercantil. Entonces, nosotros vamos a encontrar mucha doctrina, pero dentro de los libros de derecho bancario es algo que tenemos que buscar. Muy bien, ¿cuál es el contrato de fideicomiso? Primero demos el concepto. Vamos a decir que el concepto del contrato de fideicomiso es por el medio del cual un contrato que el fideicomitente cede bienes y derechos a un fiduciario, que este es el banco, ¿verdad? De acuerdo, como ya lo hemos hablado. Ahora, con un fin específico y determinado, ¿de acuerdo? Y de los frutos que nazcan de estos fines, se le entregan a una tercera persona llamada fideicomisario, ¿de acuerdo? El concepto es un poco complicado, es más, les soy honesto. Cuando yo estudié para mi técnico profesional, recuerdo yo que aprendí el concepto del fideicomiso, aprendí las clases, los elementos reales, elementos personales, elementos material, todo. Pero les soy honesto, yo no entendía cómo funcionaba un contrato de fideicomiso. Yo me aprendí toda la doctrina, pero no entendía. Entonces fue hasta en el posgrado que logré entender realmente cómo es que funciona un contrato de fideicomiso. Entonces lo vamos a tratar de explicar muy sencillo el día de hoy para que todos podamos entender. Imaginémonos, les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que soy propietario de 100 inmuebles en Guatemala, distribuidos en toda la ciudad capital. Entonces tengo 100 inmuebles, cada inmueble es una torre de apartamentos con 50 apartamentos, cada torre. Estamos hablando que son 5,000 apartamentos que yo tengo arrendados. Ahora ustedes dirán, Lick, usted se rayó porque tiene mucho dinero a fin de mes. Pues podría ser como no podría ser, porque miren ustedes, el contrato de arrendamiento es un contrato muy delicado. Las personas piensan que el que tiene arrendado un bien, pues tiene dinero, y no es necesariamente así. ¿Por qué? Imaginémonos cuánta gente paga puntual el arrendamiento, ¿verdad? Imaginémonos que de los 5,000 arrendatarios que ustedes tienen, le pagaron puntual 2,500 y 2,500 incumplieron con el pago. ¿Qué procede a hacer? Los vamos a llamar. Son 2,500 llamadas que usted tiene que realizar. Bueno, está bien, las realiza. No le pagan. Bueno, son 2,500 visitas que usted tiene que ir al apartamento. Mire, fíjese que me tiene que pagar. ¿Cuántos de esos le van a pagar realmente? ¿Qué pasa si no le pagan? Tiene que iniciar 2,500 juicios para sacar esas 2,500. O sea, es una tarea titánica, la verdad. No es tan fácil como parece. Entonces, ¿qué pasa? Usted se desespera de eso. Y entonces, el consejo que se le puede dar es, haga un contrato de fideicomiso. Entonces, vengo yo, fideicomitente, soy el propietario de los bienes, traslado esos bienes a un fiduciario. El fiduciario en este caso es un banco. El banco va a ser el encargado de administrar estos bienes. Entonces, el banco se va a encargar, por ejemplo, de hacer los contratos de arrendamiento primero, de cobrar las rentas, de pues cobrar a los atrasados, si alguien no me paga, pues iniciar las acciones judiciales, pero el banco es el que se va a encargar de todo eso. Ahora, ese es el fin, el banco debe respetar esos fines, ¿de acuerdo? Esos fines ya van establecidos. El banco, por ejemplo, no puede vender las propiedades porque eso no está dentro del contrato que nosotros hicimos, él solo puede arrendarlas.
Entonces el fin es bien específico, debe ir bien determinado para qué se va a hacer el contrato de fideicomiso. Entonces el banco va a hacer todas esas cuestiones y los frutos que salgan, que es la plata que sale, pues el banco se los entrega a una persona llamada fideicomisario. Es una persona, tercera persona. Ahora, en este caso, que estamos hablando de las 100 propiedades y los 5.000 apartamentos, puede ser que el banco yo me ponga como fideicomisario, entonces el banco me los devuelve a mí, yo sería entonces el fideicomitente, fideicomisario. Pero puede ser también que yo tenga la idea de que toda esa plata démosela a mis hijos, son la pensión alimenticia de ellos, entreguémosela a ellos, entonces mis hijos serían el fideicomisario, ¿de acuerdo? Es una forma muy fácil de explicar el contrato de fideicomiso. Este es el más clásico que se puede dar, aunque pueden haber otras variantes que las vamos a ver en su clase respectiva. Muy bien, continuemos. Clases de fideicomiso en Guatemala. En Guatemala existen 3 clases de fideicomiso. Está el fideicomiso de garantía, que este nos sirve cuando queremos garantizar alguna obligación, pues entregamos bienes a un fideicomiso para que se trabaje de la siguiente forma. Este está en el artículo 791. Luego tenemos el fideicomiso de administración, que es el que les acabo de explicar, el más sencillo, y este está en el artículo 771, ahí está mezclado este fideicomiso. Y luego tenemos el fideicomiso de inversión, que está en el artículo 784, que es cuando nosotros le entregamos bienes al banco y el fin específico es para que el banco invierta en esos bienes. Entonces aquí se da el fideicomiso de inversión. Ahora, de estos 3 fideicomisos que hemos visto, ¿en dónde cabe el certificado fiduciario? Pues este certificado se emite en los fideicomisos de inversión, eso es importante. Ahora, ¿qué concepto vamos a manejar de los certificados fiduciarios? Muy sencillo, vamos a decir que el certificado fiduciario es un título de crédito que nace en consecuencia de un contrato de fideicomiso en el cual debe estipularse que se pueden emitir estos títulos. ¿De acuerdo? Sencillo, ese concepto es el que nos vamos a aprender, por favor, de los certificados fiduciarios. Ahora bien, ¿qué derechos confiere este título, el certificado fiduciario? Vámonos al artículo 611 y vamos analizando. Estos son los derechos que nacen a los tenedores de los certificados fiduciarios, que por lo general van a ser los fideicomisarios. Vean lo que dice. El primero dice, a una parte alícuota de los productos de los bienes fideicometidos. Los bienes fideicometidos son los bienes que yo entrego ahí. Entonces, dice ahí que tengo como fideicomisario, yo tengo derecho a una parte alícuota de los productos que nazcan de los bienes. Entonces, en este caso, seguimos con el ejemplo que yo doy los 100 inmuebles y que mis hijos son los fideicomisarios, los beneficiarios. Ellos tienen los certificados fiduciarios, digámoslo así. Entonces, el certificado fiduciario a ellos les da derecho a una parte alícuota de todas las ganancias de los arrendamientos que nacen de los contratos de arrendamiento, en este caso. Muy bien, vean el segundo derecho, dice, a una parte alícuota del derecho de propiedad sobre dichos bienes o sobre el precio que se obtenga en la venta de los mismos. Imaginémonos el mismo caso, solo que este caso ya no es el fin del fideicomiso, ya no es arrendamiento. En este caso, el fin del fideicomiso es para la venta de los bienes. Entonces, ahí hay derechos que nacen. Miren, la primera, la parte alícuota de la propiedad. Los fideicomisarios, que en este caso son mis hijos, tienen ese derecho de copropiedad sobre esos bienes. Y si se logran vender, pues tienen un derecho también como de acreedores sobre la cantidad que nazcan de los frutos de esa venta. Y por último, vean, al derecho de propiedad sobre una parte determinada del bien inmueble, fideicometido. Entonces, si los bienes, si son bienes inmuebles, pues ellos son propietarios, los fideicomisarios, y los poseedores de los certificados fiduciarios son propietarios de una parte alícuota de la propiedad de esos bienes. ¿De acuerdo? Esos son los derechos que nacen de estos títulos de crédito. Ahora, ¿cómo pueden ser emitidos estos títulos de crédito? Recordémonos que la única prohibición es cuando llevan dinero, no pueden ser emitidos los títulos de crédito al portador. En este caso, como los certificados fiduciarios pueden llevar no solo dinero, sino otros derechos, entonces estos sí pueden ser emitidos a la orden, pueden ser emitidos al portador y pueden ser emitidos nominativamente. Ahora, lo que tenemos que observar cuando son emitidos nominativamente es el artículo 612. Vean lo que dice. Cuando el bien fideicometido sea un inmueble, los certificados fiduciarios serán nominativos. Entonces, si los bienes que yo estoy trasladando al fideicomiso son bienes inmuebles, en este caso sí deben de ser títulos nominativos,
que ya sabemos lo que significa, que pueden ser trasladados por endoso, entrega del título e inscripción de ese mismo endoso en el registro correspondiente. Es algo que tenemos que ver con esto. Ahora, ¿qué requisitos debe de llenar uno de estos certificados fiduciarios? Está en el artículo 613. Ahí tenemos todos los requisitos que debe llenar y lo debemos acompañar con el artículo 386 que ya no sabemos de memoria nosotros. Entonces, esos requisitos los unimos y debe llenar. Ahora, de estos requisitos, el punto que a mí me interesa y que es pregunta del examen técnico profesional de Derecho Mercantil es el numeral 2 de los requisitos. Miren lo que dice. Los datos que identifiquen la escritura de constitución del fideicomiso y la creación de los propios certificados. Nos habla de una escritura de constitución. ¿De qué escritura de constitución nos está hablando? Entonces, tenemos que irnos a los fideicomisos. Los fideicomisos son contratos mercantiles que deben ir en escritura pública. La mayoría de contratos mercantiles no deben de llenar ninguna formalidad, pero el fideicomiso sí debe ir en una escritura pública. Esto lo tenemos en el artículo 771 del Código de Comercio. Entonces la pregunta es muy sencilla en el examen técnico profesional, como se los he dicho siempre. Iniciamos de lo más sencillo y les pregunto, dígame las características del derecho mercantil. Solo tienen que saber de memoria. Entonces me dicen, licenciado, tiende a ser internacional, es adaptable, busca la seguridad jurídica, inspira rapidez y por último es poco formalista. Cuando decimos poco formalista, entonces decimos no tiene formalidades. No, licenciado, el derecho mercantil tiene formalidades, pero son pocas. Eso es muy importante que lo tienen que decir en su examen técnico profesional. Y entonces vengo yo como licenciado y les digo, bueno, entonces si tiene pocas, sí tiene formalidades, exacto, enumérenlas. Y entonces ahí es donde ustedes se trasladan al artículo 16 del Código de Comercio y empiezan a enumerar. Licenciado, las formalidades del derecho mercantil, primero es la constitución de sociedades mercantiles. La primera formalidad, perfecto. Y luego, toda modificación de la escritura de constitución que menciona el artículo 16. Perfecto, enumérenlas. Entonces empiezan ustedes. La prórroga del plazo de la sociedad, modificación de la razón social, modificación de la denominación social, aumento de capital, reducción de capital, la disolución, la fusión, entonces, y cualquier otra modificación, y ahí es un tema que vamos a tocar también algún día en un video, toda modificación de la escritura de constitución. Perfecto. Cuando pasan ese tema, yo siempre les pregunto, bueno, ahora díganme cuál es la poca formalidad por ejemplo, en los títulos de crédito hay un ejemplo de esas formalidades del derecho mercantil, y entonces nosotros que sabemos derecho mercantil decimos, sí, licenciado, dentro de los títulos de crédito está las obligaciones de las sociedades debentures, porque estas deben ir en escritura pública, ¿verdad? Perfecto. Ahora les digo yo, denme un ejemplo de los contratos mercantiles. Y entonces ahí es donde entramos al fideicomiso. Licenciado, el fideicomiso debe ir en escritura pública según el artículo 771. Es una pregunta muy clásica del examen técnico profesional y si yo los examino, ténganme por seguro que casi seguro se las voy a hacer porque es una pregunta que me gusta mucho hacerla. Entonces tengámosla pendiente. Muy bien, creo que esto sería todo por el día de hoy, compañeros, por estudiar de estos títulos de crédito. Sigamos adelante, estudiemos y preparémonos cada día más para afrontar no solo nuestro examen técnico profesional, no solo nuestro examen de derecho mercantil, sino para nuestra vida profesional cuando ya seamos abogados y notarios. ¿De acuerdo? Que estén bien todos, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Feliz tarde.